Aleluya. Gracias, Padre. Amén. Y estoy compartiendo mi portada. Amén. ¿En dónde estás? Entonces sí pueden ver la portada. Sí, voy a iniciar vamos a iniciar con Efesios capítulo 2. ¿Sí? Efesios capítulo 2. Si me acompañan, Efesios capítulo 2. Ahorita encuentro dice así, en Efesios capítulo 2. Quiero comenzar con esto, con la oración de Pablo hacia nosotros, ¿sí? Eh, dice, eh, todo esto es lo que Pablo recibió en una revelación acerca del conocimiento de Cristo. Del conocimiento, cuando te da el conocimiento Cristo, está dando un conocimiento acerca del Padre y te está hablando de, del amor del Padre, acerca del amor del Padre, a fin de conocerle. Y dice Efesios 2:4, pero Dios cuya misericordia es abundante, pero Dios cuya misericordia es abundante. Misericordia es algo que Dios detiene en no darte que te mereces, pero Dios no da esas cosas, por eso es que la detiene. El diablo te las da, Adán te la dio, el pecado te la dio, pero ya no estamos en eso, ya nosotros no estamos, no, Cristo nos dio esto y cuando Cristo nos lo dio fue cuando Él murió en la cruz, resucitó y hizo todo esto, ya está hecho. Pero Dios cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó. Nos dio vida junto con Cristo. Usted y yo ya tenemos vida juntamente con Cristo. ¿Cuándo sucedió todo esto? Pues allá en la cruz. Él nos dio vida junto con Cristo. Lo que Adán hizo, Jesucristo vino a hacer algo mayor. Uno mejor que Adán se presentó. Y aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, cuando el mundo estaba muerto en sus pecados, no solamente el judío, no solamente el gentil y el judío no, o el judío sí, el gentil no, todos estamos muertos en nuestros pecados antes de que Cristo muriera en la cruz por nosotros. Antes de que Cristo se presentara, todos estábamos muertos en nuestros pecados. Pero usted y yo todavía no habíamos nacido. Entonces usted y yo no éramos de esos que estábamos en nuestros pecados. No habíamos nacido todavía. Pero después de la cruz, esto es lo que ha sucedido después de la cruz. La gracia de Dios los ha salvado. Entonces la gracia de Dios al presentarse Cristo nos ha salvado. Fuimos salvos mediante esa cruz, mediante lo que sucedió en esa resurrección. Y también junto con Él, dice, también junto con Él, nos resucitó. Ni habías nacido todavía ni habíamos nacido, pero aquí dice, hablando espiritualmente, es que todo esto es lo espiritual con lo espiritual, lo carnal con lo carnal. Y aquí Pablo te está dando cosas espirituales más allá del entendimiento normal de la carne, más allá de tus cinco sentidos, te está dando algo espiritual y te está diciendo, nos dio vida junto con Cristo. ¿Cuándo? En esa cruz. Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, pues si usted y yo vivimos después de esa cruz y nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. ¿Cuándo? Pues en esa cruz. Y también junto con Él nos resucitó. Lo que Adán no pudo hacer, Cristo lo hizo mejor. Adán nos puso en la muerte, Jesucristo nos puso en la resurrección. Y asimismo nos sentó al lado de Cristo. El Padre te ha sentado a ti ahorita mismo. O sea, el tiempo ya sucedió. Estas son las buenas nuevas que el Padre te está dando de lo que está sucediendo ya, de lo que tú estás viviendo hoy mismo. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en lugares celestiales. ¿En dónde estás? Estás sentado tú juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Cuándo sucedió esto? Pues cuando Cristo resucitó. Y al Él resucitar, resucitó a todos los que estaban en Adán, desde el primer Adán hasta el último Adán. Te lo explica aquí. Este es el gran amor del Padre que nos está enseñando el Padre, su gran amor para con la humanidad, para con todos. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales para mostrar en los tiempos venideros. Ya estamos en los tiempos venideros. Estamos hablando de cuando Cristo murió y cuando Pablo estaba hablando,
Ahora estos son los tiempos venideros. Estamos hablando 2000 años en el futuro. Y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo. El Padre nos unió en Cristo. El Padre puso al mundo en Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Para qué? Para poner al mundo en Cristo, para ponerte a ti y a mí en Cristo. Estamos en Cristo. Fuimos crucificados con Él, morimos con Él, fuimos sepultados con Él y Él nos resucitó juntamente con Él. Ahora estamos vivos en Él. Y no solamente vivos, sino que Dios nos dio toda su herencia al enviarnos el Espíritu Santo a nosotros. Verso 8. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado. ¿Cómo? Si Adán nos puso en pecado, ahora ciertamente la gracia de Dios, dones inmerecidos, los ha salvado por medio de la fe. Entonces tú tienes mucha fe. Esta fe no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Tu fe que te hagas tú es un don de Dios. Dios te la dio porque Él puso una fe en ti para que tú sepas. La fe no dice voy a obtener algo, sino para que tú sepas. La fe dice ya lo tienes, para que tú sepas lo que ya tienes. Y esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se gloríe. Nosotros somos hechura suya, imagínate. No es resultado de las obras. No dije yo, pues yo sí lo recibí, tú no lo recibiste, yo sí creí, tú no creíste, yo sí pude, tú no pudiste, yo tengo una mansión más grande que tú, Dios me ha sentado ahí cerca de él y tú quién sabe hasta dónde estarás tan lejos de él. Esto lo hizo por todo el mundo, nos amó a todos y es resultado no de tus obras, no de tu estándar o cuánto tienes o cuánto no tienes. Esto no tiene nada que ver con este mundo. No tiene que ver con cosas en donde nos puso Adán. Adán te posicionó en este mundo. Jesucristo te ha posicionado en lugares celestiales juntamente con Él. Y los lugares celestiales es donde Él está. Donde Él está son ya lugares celestiales. El reino ya está en ti. Tú vives en ese reino. Tú eres ese reino. Ni es resultado de las obras para que nadie se vanagloríe. Nosotros somos hechura suya. Fuimos creados a su imagen, a su semejanza. ¿De quién? Todo el mundo. Todo el mundo fue creado a su imagen y semejanza. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo. ¿Cuándo? Hemos sido creados en Cristo. ¿Cuándo fuiste tú creado en Cristo? No solamente te hizo a su imagen y a su perfección y con todo lo que eres, así como hizo Adán, sino que ahora, después de la cruz, te presentó en Cristo. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo. ¿Cuándo? No habías tú nacido todavía cuando ella te puso en Cristo. En esa cruz te puso en Cristo. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras. Las buenas obras ya están en ti. ¿Por qué? Porque es por gracia. Porque por la fe que Dios te dio. Por lo que tú tienes en Él. Por quién eres en Él. Porque estás unido con Él. Entonces tú manifiestas, estás tú hecho para realizar buenas obras. Es tu naturaleza, es el espíritu que cargas tú, que Él puso en ti, las cuales Dios preparó de antemano, de antes de que tú nacieras, Él las preparó para que vivamos de acuerdo con Él, de acuerdo con ellas, de acuerdo a esta manifestación de su gran amor para con nosotros. Verso 11. Por lo tanto, ustedes que por nacimiento, para que sepas a quién le está hablando, por lo tanto, ustedes que por nacimiento no son judíos. Entonces, si no somos judíos, ¿qué somos? Somos gentiles. Por lo tanto, ustedes que por nacimiento no son judíos y que son llamados incircuncisos, o sea, que éramos hijos del diablo, pero tú antes de nacer ya estabas en Cristo. Esto sucedió en la cruz y por lo que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados,
deben recordar esto. O sea, hablándole a los judíos, a los que físicamente han sido circuncidados, deben recordar esto, que en aquel tiempo, antes de Cristo, dice, en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, antes de Cristo estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa, vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, escúchame, en Cristo Jesús, ¿cuándo? Cuando murió en esa cruz, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Hemos sido acercados, o sea, nosotros no nos acercamos, hemos sido acercados, hemos sido, no atraídos. Él nos agarró y nos acercó al Padre. Cristo nos acercó al Padre para decirte que el Padre es un Padre amoroso, que no es como te lo habían pintado, que no es como te lo habían dicho, que no es como, no fue la representación buena que te dio Moisés o Abraham o Adán o Salomón. Cristo te vino a dar una representación perfecta y exacta del Padre y Él fue el que te acercó al Padre. Han sido acercados por la sangre de Cristo. A través de su sangre, Cristo te presentó al Padre, porque Él es nuestra paz. De dos pueblos, o sea, de todo el mundo, porque o eras judío, eras gentil, pero de estos dos pueblos hizo uno solo. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Uno solo, una fe, un bautismo, uno solo, un espíritu. Al derribar la pared intermedia de separación, ¿cuál era la pared intermedia de separación? Pues de que unos eran judíos y de que otros eran gentiles. Y había una enemistad entre ambos y había una enemistad, no era la enemistad entre Dios con el hombre, era la enemistad entre nosotros mismos. Y él derribó esa pared intermedia de separación. Y al abolir en su propio cuerpo las enemistades, ¿cuáles enemistades? Pues las que estaban entre el judío y el no judío, el gentil y el judío, los que estaban bajo la ley y los que no tenían ley. Esa pared él la abolió en su propio cuerpo, las enemistades. Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, una nueva humanidad. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué es lo que ellos no tenían antes de Cristo? No tenían ese espíritu de resurrección. El mismo espíritu que levantó a Cristo de la tumba ahora ha hecho su morada permanente en nosotros. Un don inmerecido. La herencia más grande del Padre que nos pudo haber dado. Y Él puso fin a la ley de los mandamientos. Cristo puso fin a la ley de los mandamientos. Lo que estaba en contra de nosotros, ya no está en contra de nosotros. En este tiempo que vivimos, nada de eso está en contra de nosotros. Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué hay de nuevo? El Espíritu Santo que mora en ti está de nuevo. Ese fue tu bautismo en el Espíritu Santo, en esa resurrección de Cristo. Haciendo, dice, la paz. Esta nueva creación te ha dado la paz. Y para reconciliar, tú quieres reconciliar todas estas cosas, todas estas escrituras que te avientan y te dicen, pero aquí dice así, aquí dice acá, para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz, sobre la cual puso fin a la enemistad. Puso fin a la enemistad. ¿Qué enemistad? Pues todas las leyes que estaban en contra de ti, que no te podías acercar a Dios, te decían no te puedes acercar a Dios, Dios te va a matar, si te acercas a Él te va a matar. ¿Por qué te va a matar Dios? Si Dios fue el que te llevó en Cristo y Cristo fue el que te acercó a Él. Él siempre ha querido estar cerca del hombre. Adán pecó y Dios lo anda buscando y Adán se anda escondiendo. Dios nunca ha estado lejos de la humanidad, siempre nos ha buscado. Dios no le dio la espalda a su hijo. Léete Salmo 22, él dice que ahí estaba juntamente con Cristo.
unidos con él. Fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo salvando a la humanidad, reconciliando al mundo consigo mismos, no tomándoles en cuenta sus pecados. Y él puso fin a todo eso, fin a la enemistad que estaba en contra de nosotros. Entonces, la ley del antiguo pacto fue abolida. ¿Cuándo? Antes que tú nacieras. Y el problema con nuestras religiones de hoy en día, todas, no estoy hablando nomás de nuestras sectas que tenemos, de todo, de lo que enseñan los judíos, de lo que enseñan allá en otras partes del mundo, todo eso fue abolido. La ley que estaba en contra de nosotros, los dioses que estaban en contra de nosotros, la ley del antiguo pacto fue abolida en su carne. Y es lo que acabamos de leer en Efesios 2:15. Fue borrada, quitada del medio y clavada en la cruz. Y Colosenses capítulo 2:14 te dice eso. Fue clavada en la cruz. La ley del antiguo pacto fue abolida. Efesios 2:15 explica que la razón de su abolición fue la enemistad. El versículo anterior nos dice que era el muro de separación. Impedía que Israel fuera justo ante Dios y mantenía a los gentiles alejados. Esa era la enemistad, no era la enemistad de Dios contra la humanidad, era la enemistad que traíamos nosotros mismos entre nosotros mismos, separados tanto de Israel como de Dios. No, ninguno de los dos podíamos hacer lo bueno, porque la ley estaba muy alta para atender a ella. Primera de Pedro 1:10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia. Imagínate, los profetas, yo no me imaginaba que, porque me habían dicho que la gracia no estaba en el Antiguo Testamento, si Dios es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, si Él tenía misericordia ahorita y tenía misericordia entonces, va a tener siguiendo misericordia siempre. Si Él es un Dios lleno de gracia y abunda en gracia y es gracia sobre gracia, lo tenía en un antiguo pacto. No estaba nomás en este nuevo pacto, que mucha gente dice, oh, si después de la cruz Dios demostró su gracia. Dios siempre ha demostrado su gracia. La gracia de Dios nunca ha dejado de ser. Desde el principio Dios ha sido lleno de gracia. Dones inmerecidos que nos da. Y dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. ¿De cuál salvación? Que iba a ser por gracia. Algo que ellos estaban con expectativas, algo que estaban anhelando, esperando, que miraban la sombra, pero no podían saber qué era o quién era. Pero ellos profetizaron de esta gracia. Escudriñando qué persona, porque no conocían, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Te lo vuelvo a leer. Ellos andaban porque los profetas que profetizaron de la gracia destinada para nosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. ¿Cuál salvación? Pues de que Cristo iba a hacer todo lo que Adán no pudo hacer. Y uno mayor que Adán se presentó. Y escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Y está por todo el Antiguo Testamento, todo lo que Cristo iba a padecer, el tipo de Cristo. Por todos los profetas lo anunciaron. Y las glorias que vendrían tras ellos. Verso 12. Y a estos se les reveló que no para sí mismos, no para sí mismos, sino para nosotros. Imagínate, más de 2000, 3000, 4000 años después, esto se está haciendo por edades de lo que el Padre, esto no más fue escrito en un libro en un tiempo de 10 o 100 años. Te estamos hablando de miles de años. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas
por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Yo nomás estaba en la expectativa de qué se iba a hacer, cuál era el plan, cuándo iba a ser revelado, cómo le iba a ser Dios para que el mundo pudiera saber y conocer su gran amor para con nosotros. Capítulo 11 de Hebreos. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera. Tener fe es estar seguro de lo que se espera. Esta fe de la cual te está hablando Hebreos era de los hombres que estaban en un antiguo pacto. No te está hablando de la misma fe que Efesios, ahorita lo que leímos, que es la fe de Dios que nos ha dado. Es una fe que ellos tenían, la cual la fe que tenemos nosotros ahora es distinta. La fe que tú tienes es la fe de la cual hablamos ahorita en Efesios, de que Pablo dice que ya estamos sentados nosotros en lugares celestiales juntamente con Cristo. Nos ha dado su fe, eso no fue de nosotros, nos dio su fe. Pero ahora bien, regresando a un antiguo pacto, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Eso es lo que tenían ellos en el Antiguo Testamento. Y te va a explicar Hebreos capítulo 11 de todos los testimonios de estos grandes hombres que vinieron antes de nosotros, de la fe que ellos tenían. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Gracias a ella, nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados por esa fe. Ahí te lo dice. Esta fe no es la fe que traemos nosotros. Gracias a esta fe, nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. Y te dice ahí, por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de la palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Y te comienza a explicar la fe que traían ellos. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. ¿Cómo? Pues porque ofreció el cordero que tenía que ofrecer. Y por eso fue reconocido como un hombre justo, y Dios aceptó con agrado sus ofrendas. Y aunque Abel estaba muerto, todavía hablaba por medio de su fe. Por la fe Enoc traspuso sin morir el umbral de la muerte y nunca más se supo de él, porque Dios le hizo cruzar ese umbral. Pero antes de cruzarlo, todos reconocieron que él era del agrado de Dios. Esa es la fe que ellos traían. Esa es la fe en la cual ellos se movían. La cosa es que esa no es la fe que tenemos nosotros. Nosotros no estamos tratando de alcanzar promesas como ellos lo estaban tratando de alcanzar las promesas. Nosotros tenemos una fe que ya tenemos la promesa. Ya hemos recibido, pero es que dice ahí, ¿quién lo recibe? Recíbelo, porque ya es tuyo. Ya es tuyo para que lo recibas. No es algo que tienes que buscar. Él te acercó al Padre. Verso 35. Brinquémonos al verso en 35 porque el verso 4 te da todos los testimonios de estos grandes hombres. Pero otros fueron atormentados. Mira, por la misma fe en ese antiguo pacto, otros fueron atormentados, no aceptaron ser librados porque esperaban obtener una mejor resurrección. ¿Escuchaste? Estaban esperando obtener una mejor resurrección. Tú y yo ya la tenemos. Tú y yo ya tenemos esta. No estoy yo esperando a tener una mejor resurrección. Ya esa resurrección ha llegado a ti y a mí. Tú ya no ves la muerte. Traes un espíritu nuevo dentro de ti. Ellos no lo traían. Tú traes un espíritu, el mismo espíritu que levantó a Cristo de la tumba. Tú fuiste resucitado juntamente con él ya. No un día que estás esperando esta promesa. Ellos estaban esperando obtener esta promesa, una mejor resurrección. Otros sufrieron burlas y azotes, hasta cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados. Esto no te explica, esto es lo que hizo la fe. Esta es la fe que ellos traían. Nosotros nomás pensábamos que miraron milagros, señales, prodigios. No, esta por la misma fe fueron maltratados. Estos hombres de los que el mundo no era digno anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y aunque por medio de la fe
todos ellos fueron reconocidos y aprobados. Eso es lo que nos dijo el versículo 1 y el versículo 2 de Hebreos 11. Aunque por medio de la fe todos ellos fueron reconocidos y aprobados, no, escúchame, no recibieron lo prometido, no recibieron lo prometido. Aunque hicieron todo esto y tuvieron tan gran fe que tenían, y todo lo que hicieron y todo, hasta todo lo que sufrieron, y fueron aprobados, dice, reconocidos y aprobados, pero no recibieron lo prometido. Todo esto sucedió para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. No podían ser perfeccionados porque Cristo todavía no había llegado. Estaban viendo la sombra de aquel que venía. Y todo esto sucedió para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros, pues Dios había preparado algo mejor para nosotros. Algo mejor que lo que ellos tenían, Dios preparó para nosotros. Capítulo 12, porque no termina ahí, o sea, no está dividido. Ahora la Biblia te la dividen, pero lo que Pablo estaba escribiendo no estaba dividido. Su carta continuaba y dice, por lo tanto, o sea, después de haberte dicho esto, por lo tanto, también nosotros, ahora después de Cristo, que tenemos tan gran nube de testigos a nuestro alrededor, fueron muy buenos testigos ellos acerca de la fe que ellos tenían. Liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cómo se ve eso? ¿Cómo lo hacemos? Así. Fijemos la mirada en Jesús, no en estos grandes hombres. Hebreos 11 te da una lista de todos estos grandes, pero se presentó uno mayor que ellos. Se presentó Cristo. Se presentó aquel que dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, de esta fe de un nuevo pacto, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció lo oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios, donde tú ahora estás sentado juntamente con él. 1 Pedro 3:18 te llevo allá. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. En el espíritu también fue y predicó, escúchame, en el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿A cuáles espíritus encarcelados? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿A quién fue y predicó Jesucristo? Fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron. Escúchame, él fue y predicó las buenas nuevas a todos los que en el antiguo pacto desobedecieron. En los días de Noé, cuando esa arca se cerró, cuando nadie más pudo entrar, cuando dicen que solamente Noé y su familia fueron a salvos y los animales y todo, y esa puerta se cerró y todos los demás murieron. Dice aquí que él fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, eran desobedientes, merecían la muerte, como en los días de Noé, esa gente, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca, no el arca que preparó Noé, sino el arca que estaba preparando Dios con paciencia, en la que unas cuantas personas, 8 en total en ese entonces, bajo la carne, bajo Adán, 8 personas fueron salvas por medio del agua, pero ahora en la sangre de Jesús, el arca que Dios se preparó para que todos nosotros entráramos fue por la sangre de Jesús. Fue por esa arca representada en Cristo, que Él fue y dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé. A esos les fue y le predicó. A los que no le hicieron con Noé, Cristo fue y les predicó a ellos dándole las buenas nuevas, no un evangelio de condenación, no un evangelio que te vas al infierno, no un evangelio que ya no te amo, sino que todo lo opuesto. Para eso vino Cristo, para salvar a la humanidad. 1 Pedro 3:21. Todo esto es símbolo del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia, que ahora nos salva por la resurrección
de Jesucristo. Tú fuiste salvado en la resurrección de Jesucristo como fueron salvados los que estaban en el tiempo de Noé que desobedecieron. Quien subió al cielo y está a la derecha de Dios, y a quien están sujetos los ángeles, las autoridades y potestades. Él tiene poder para haber hecho esto. Nadie le puede decir, no, ¿por qué lo salvaste? ¿O por qué te fuiste para allá y agarraste a los desobedientes? Es que era el justo por los injustos, el justo por los injustos. Adán nos posicionó en muerte. Y le creemos más a Adán en nuestras religiones y en todo el mundo le creen más lo que hizo Adán. Pero uno mayor que Adán se presentó. Ninguna obra que el hombre pudiera hacer tendría valor bajo Adán. ¿Por qué? Porque todo hombre estaba espiritualmente muerto y las cosas buenas que haría para redimirse serían las obras de un hombre espiritualmente muerto. Pero Cristo nos posicionó en un espíritu vivo, en su mismo espíritu. Nos posicionó en vida. Adán nos posicionó en muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado, no la paga de Dios, escúchame, es la paga del pecado, la paga de nuestra transgresión, la paga de lo que la ley demandaba de nosotros, no Dios, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, ahora sí, pero la dádiva de Dios, lo opuesto a lo que nos han enseñado, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, gloria a Dios. Pero Dios, en la persona de su Hijo, y ese hijo se convierte en pecado imagínate, ese hijo se convierte en pecado, en maldición. Se hizo pecado por nosotros. Asume todo lo que el hombre había hecho y fue y cumple con las demandas de la justicia, la demanda de la ley, la posición en la que nos puso Adán, lo que nos condenaba al diablo, satisface la necesidad del hombre caído. Luego se sienta a la diestra del Padre y envía al Espíritu Santo. Después de haberlo matado, envía al Espíritu Santo. ¿Qué Dios puede hacer eso? ¿Con cuánto amor nos amó el Padre? El Padre demuestra su amor para con nosotros en una manera inexplicable. Romanos 3:21. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado el amor del Padre. Y con ese amor Él trajo la justicia de Él. Y de ello da testimonio la ley y los profetas. Estaban predicando la ley y los profetas nos estaban diciendo de esta justicia. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, la fe que Dios te dio, que tú no tienes, que Él te la dio, que no era tuya, Él te la dio por gracia, por medio de la fe en Cristo, es para todos los que creen en Él, todos los que vienen a esa realización de lo que sucedió en esa cruz. Pues no hay diferencia alguna, por cuantos todos pecaron y están destinados y están destituidos, están fuera de la gloria de Dios. Pero son justificados, dice Romanos 3:24, pero son justificados, porque no para ahí, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios no para ahí, eso era un antiguo pacto, pero en Cristo ahora somos justificados por gracia, gratuitamente, dones inmerecidos, mediante la redención que proveyó Cristo, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe, no tu fe, la fe de Él que te dio a ti en creer en esta sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, o sea, para pagar lo que se debía. Pues en su paciencia ha pasado por alto, en su paciencia, en su gran amor, no en su coraje, no en su odio para con nosotros, no en su gran ira. No tiene eso Dios. Pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados antes de Cristo, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Pues ¿quién tiene fe en Jesús si Él te dio la fe? Él te dio la fe en Jesús. Juan 3:8.
Este nuevo amor nos ha dado un nuevo yo, un nuevo espíritu, una unión con Cristo, una nueva identidad, un espíritu que estaba muerto en Adán. Jesucristo no te dio solamente un nuevo espíritu, te dio su mismo espíritu. Estás unido a Él, con Él, para nunca separarte de Él. Él te hizo un tú amoroso, un yo amoroso, un yo y Jesús. La vieja religión de luchar contra el yo y cargar mi cruz es del antiguo pacto. Eso de que te dicen tus oraciones, tus ruegos, tus sacrificios, Dios ya no quiere eso. Ya llegó Cristo. No era suficiente en los sacrificios, los diezmos, todo lo que se hacía en la ley, no era suficiente, pero se presentó Cristo. Entonces eso ya no pertenece al cristianismo, pertenece a las religiones, ¿cómo te le digo?, de enseñanzas de demonios. Vemos al hombre a través de nuevos ojos de amor. Es el nuevo tipo de amor que nos ha dado una nueva visión. Solo podemos ver las cosas buenas. Recuerda esa traducción que mencionamos antes sobre el amor, que el amor todo lo soporta, todo lo entiende, todo lo espera. Literalmente cubre de cerca o cubre con silencio todo lo que es indecoroso. No hay escándalo, no hay viejas llagas que descubrir, no hay egoísmo, no hay pleito, no hay contiendas, no hay crimen, no hay maldad. Las obras del diablo destruidas ya. Desde la cruz, las obras del diablo han sido destruidas. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito. Antes de Cristo, todo esto hacía el diablo, pero se presentó Cristo con este propósito, para destruir las obras del diablo. Entonces Cristo vino a poner un fin a las obras del diablo. Vino a dar una clausura, un cierre de lo que el diablo podía hacer. Lo hizo una vez y para siempre. Entonces, ya con el diablo ya no batallamos. Esto ya no nos pertenece al cristianismo de hoy en día. Él venció. Él fue más que victorioso, más que triunfante. Y te hizo a ti más que victorioso, más que triunfante. No había pleito, no había contienda. Él es Dios y destruyó las obras del diablo. El amor ve a Dios en nosotros y Dios solo puede verse a sí mismo en nosotros. Vemos las sobrecargas de los hombres para poder soportarlas. Vemos sus debilidades para compartirlas con ellos. Vemos su debilidad para poder dar nuevas fuerzas y nuestras fuerzas. Vemos su pobreza para poder darles nuestro dinero. Nos convertimos en hombres y mujeres de Jesús. Esa es tu potencia, es lo que tú ya traes dentro de ti. Como una batería se carga con electricidad, nosotros estamos cargados en el espíritu del amor del Padre. Nos quedamos en su presencia siempre, estamos en el espíritu siempre, alimentándonos del espíritu hasta que todo nuestro ser esté saturado de él, todo lo que esta carne contiene, que se sature de ese espíritu que está dentro de ti. Luego cuando salimos y ministramos a la gente somos luces y no somos una lucecita, somos la luz del mundo, o sea, más brillante que el sol, porque somos la misma luz que trae Cristo. Amén. Así ministramos con esa luz. Somos luces que abren un camino a la vida donde el pecado no tenía parte y donde el pecado no tiene parte y la miseria que proviene del pecado nunca puede entrar. Ahora entendemos lo que significa caminar en amor. Ahora puedes tú entender después de esa cruz lo que Dios es. Dios es amor. Lo que significa estar en Cristo. Tú estás en Cristo. Desde que Él murió, tú estás en Cristo. No cuando tú te metiste en Cristo. Él te posicionó en Él. Tú no. Él te acercó al Padre. Él te llevó. Él te dio su fe. Esto es el tener el Evangelio del amor. Esto es lo que es explicar el Evangelio del amor. Hemos dado todo otro Evangelio menos este Evangelio.
Hemos dado otras noticias falsas, no estas noticias buenas. Este es el Evangelio, que Dios ha reconciliado al mundo consigo mismo y no les está tomando el pecado en cuenta a todo el mundo. Esto fue hecho. Jesucristo está para siempre, Él vive para siempre para interceder por todo el mundo, intercediendo por todo el mundo, del primer Adán hasta el último Adán que muera. Y aún después de que muera, dice que Él vive para siempre para interceder por nosotros. Vive para siempre para interceder por nosotros. Esas son buenas nuevas. Te ha dado un espíritu nuevo dentro de ti. Él se hizo pecado y maldición para que tú fueses hecho la justicia de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Padre, gracias, Padre, por un conocimiento tan profundo de tu gran amor. Gracias, Padre, porque nos llevas de etapas en etapas, de olas en olas, de aquí en esta carne, en esta mente, pero el Espíritu Santo ya está completo, estamos completos en ti. Tenemos toda la herencia, todo lo que es tuyo manifestado en nosotros, dado a nosotros, sentados en lugares celestiales. Estamos sentados en lugares celestiales, no estamos en el cuartito donde entraba el sacerdote una vez al año al Santísimo, los Santísimos aquí en la tierra. Estamos nosotros sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo en lugares celestiales, ya ahorita mismo. Padre, te damos las gracias. Gracias por tu gran amor. Un amor que sobresale todo. Ningún otro Dios se puede comparar a ti. Y tú no solamente eres un Dios lejano, tú has venido a ser nuestro Padre. Nos has dado tu mismo espíritu, legítimos hijos de ti, nos engendraste con el espíritu. Y te damos las gracias por ello. En el nombre precioso de Jesús, te damos gracias. Amén.